Buenas noches, jóvenes. Pues vamos a trabajar probabilidad condicional. La probabilidad condicional de un evento se debe calcular usando el conocimiento de que algún otro evento ya sucedió, está sucediendo o va a suceder. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para calcular probabilidad condicional el tiempo no es importante. A este tipo de probabilidad se le conoce como probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional la podemos definir de la siguiente manera. La probabilidad del evento B, calculada con base en el supuesto de que el evento A ya sucedió, se conoce como la probabilidad condicional de B dado A y lo vamos a representar como P paréntesis B, una línea completamente perpendicular a cierro paréntesis. Vamos a revisar un ejemplo. Dice lo siguiente. Ejemplo 1. Considera el siguiente espacio muestral. El espacio muestral son los números reales del 1 al 10. Entonces, S está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a seleccionar aleatoriamente un solo número. Lo que nos piden es calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Evento A definido como el número seleccionado es impar. Evento B definido como el número seleccionado es múltiplo de 3. Entonces, aquí tenemos que recordar que es un evento, recordando que un evento puede ser cualquier subconjunto del espacio muestral. Sin embargo, pues hay que recordar que este tipo de definiciones las realizamos cuando utilizamos o cuando realizamos el tema de probabilidad clásica. Asumo que ya no hay ningún problema con este tipo de definiciones, pues todos tuvieron una calificación aprobatoria de su evaluación de probabilidad clásica. Entonces, cuando yo quiera calcular una probabilidad condicional, lo primero que voy a hacer es definir los eventos. Ahora bien, en este ejemplo ya nos dan los eventos definidos, ¿no? Nos dicen que primero el número seleccionado es impar y como evento B, que el número seleccionado es múltiplo de 3. Y lo que nos piden son tres cosas. Nos piden calcular la probabilidad de B, calcular la probabilidad de A y B y por último calcular la probabilidad de B dado A. Entonces aquí nos están diciendo qué es lo que vamos a hacer con la probabilidad condicional. Vamos a darle solución a este ejemplo. En el inciso A, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra el evento B, pues primero tengo que considerar que el evento B es un número seleccionado, que el número seleccionado sea un múltiplo de 3. Entonces, si nuestro espacio completo era del 1 al 10, los múltiplos de 3 son los números 3, 6 y 9. Son solamente tres posibilidades del espacio muestral. Bien, para calcular la probabilidad dado B, entonces tendría que poner la cardinalidad de ese conjunto entre el universo. Entonces, la probabilidad de B va a ser igual a 3 sobre 10, que equivale a tener el punto 3. Si yo quiero calcular o si yo quiero entregar esta probabilidad como un porcentaje, sería del 30%. Este cociente lo revisamos en definición de probabilidad clásica. Insisto, esto ya lo habíamos revisado. Ahora bien, si yo quiero calcular la probabilidad de A y B, probabilidad de A y B, lo que me están diciendo es que calcule la probabilidad de la intersección del conjunto A con el conjunto B. Entonces, expresado como conjunto me da intersección. Defino quién es A. Bueno, pues A está compuesto por todos los números nones del espacio. Entonces, 1, 3, 5, 7, 9, 2, son 5 elementos los que tiene el evento A y el conjunto B tiene 3 elementos que son 3, 6 y 9, que además son los múltiplos de 3. Si yo lo quiero ver o revisar o dibujar como diagrama de Venn, entonces lo que yo voy a tener es el conjunto A, que está compuesto por los números 1, 3, 5, 7, 9, el conjunto B, que está compuesto por los números 3, 6 y 9, y lo que me están preguntando en realidad es este espacio que es la intersección. En este espacio que es la intersección yo solamente encuentro dos números o dos valores, o la cardinalidad es de 2, que son el número 3 y el número 9. Entonces, esto nosotros podríamos revisarlo en nuestros apuntes de teoría de conjuntos. Al calcular la probabilidad de A intersección con B, pues serían dos elementos de los 10 posibles. Eso equivale a tener un quinto, es decir, 0.2 o bien el 20%. Si bien es cierto que dentro del diagrama de Venn o de los círculos, ¿no? del conjunto A y del conjunto B solamente hay 6 elementos,
Recordemos que S estaba definido con 10 elementos, por lo tanto la probabilidad es de 2 sobre 10, que es del 20%. Ahora bien, lo que nos ocupa, que es probabilidad condicional, pues a mí lo que me están diciendo es que yo calcule la probabilidad de que ocurra B dado A. Es decir, la condición de que ocurra primero el evento A reduce el espacio muestral de S. Ahora voy a considerar a A como ese espacio muestral. Y bueno, pues también, y los elementos del nuevo espacio muestral A, que también están en B, van a ser los elementos de la intersección. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de B dado A, eso equivale a tener la cardinalidad del conjunto de A intersección con B con respecto a la cardinalidad del conjunto A. Entonces, yo estoy aquí teniendo una expresión reducida de nuestro ejercicio, de nuestro inciso anterior. Bien, entonces, la cardinalidad de A intersección con B es 2, que son los elementos 3 y 9. Y la cardinalidad de A son 5. Si nosotros hacemos ese cociente, nos da 0.4, que expresado en probabilidad como porcentaje sería del 40%. Con estas condiciones o con este ejemplo, podemos observar lo siguiente. Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A intersección con B con respecto a, es equivalente a calcular la probabilidad de A intersección con B con respecto a S entre la probabilidad de A con respecto a S. Si aquí nosotros aplicamos nuestra álgebra básica, entonces aplicando por ejemplo sándwich, entonces tendríamos que la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad del evento A. Este cociente nos va a dar la fórmula de probabilidad condicional. Entonces, yo puedo reducir mi problema a esta fórmula de probabilidad condicional. Vamos a ver un ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Tenemos una familia con 2 hijos y quieren que encontremos las siguientes probabilidades. Lo primero que me piden es que ambos sean niños, considerando que al menos uno de los 2 hijos es niña. Que ambos sean niñas, considerando que al menos uno de los 2 hijos sea niña. Lo siguiente es que ambos sean niñas, considerando que el hijo mayor es niña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es definir los eventos. Mi espacio muestral está dado por lo siguiente. Yo puedo tener que esos 2 hijos ambos pueden ser niña y niña, o bien niña y niño, o bien niño y niña, o bien niño y niño. Aquí estoy definiendo esas letras, ¿no? G vamos a asumirlo como girl y B como boy. Entonces, mis eventos serían los siguientes. Mi evento A sería que ambos sean niñas. Mi evento B sería que al menos uno de ellos sería niña, lo que descarta a este niño. Y mi evento C sería que el hijo mayor es niña. Ahora bien, vamos a buscar la cardinalidad de los eventos, ¿no? De A intersección con B, pues yo lo que quiero es que ambas sean niñas. Si mi espacio completo, mi espacio muestral era de 4 elementos y yo tengo aquí solamente uno de ellos, entonces la probabilidad de esta intersección es de 1/4. Lo mismo va a ocurrir cuando yo quiera calcular la probabilidad de la intersección de A con C. También voy a tener solamente 1/4. Entonces, la probabilidad para el inciso A, que ambos sean niñas considerando que al menos uno sea niña, pues voy a considerar esa posibilidad o esa probabilidad de intersección con B, que ya dijimos que es 1/4, entre la probabilidad de B, que al menos uno de ellos sea niña. Aquí tengo 3 elementos de los 4 posibles, entonces sería 1/4 entre 3/4. Aplicando sándwich, entonces eso me da una probabilidad de 1/3. Cuando yo quiero revisar para el inciso B que ambos sean niñas, considerando que el mayor sea niña, entonces recurro a mi intersección de A con C, que, insisto, es 1/4, con la probabilidad o el cociente de la probabilidad de C, que el hijo mayor sea niña, que es de 2 elementos, es decir, de 2/4. Esto quiere decir que la probabilidad es de 1/2. Bien, aquí vamos a encontrar algo pues interesante. Nos damos cuenta que aquí podemos hablar ya de eventos independientes. Vamos a explicarlo más abajo. En el ejemplo 3 nos dice lo siguiente. Dice que vamos a extraer, se extrae un solo naipe de un mazo normal de 52 cartas. El espacio muestral entonces, ese espacio muestral S tiene 52 elementos y quieren que consideremos los siguientes eventos. Como inciso A, o bueno, como evento A, que el naipe seleccionado sea una figura.
como evento B que el naipe seleccionado sea una carta negra. Determinar la probabilidad de B y la probabilidad de B dado A. Entonces, para el inciso A, vamos a considerar lo siguiente. Existen 26 cartas negras en un mazo de 52 naipes. Por lo tanto, la probabilidad de B la vamos a calcular con la definición de probabilidad clásica, es decir, 26 cartas entre el total de ellas. Y esto nos va a dar un medio o bien la probabilidad del 50%. Para calcular la probabilidad de B dado A, entonces tendríamos que calcular la probabilidad de la intersección. Aquí hay que revisar algo, ¿no? De las 52 cartas posibles, 12 van a ser figuras y de esas 12 figuras, 6 son figuras negras. Entonces, la probabilidad de la intersección tendría que ser 6 de 52 porque solamente 6 de esas figuras van a ser negras entre la totalidad del número de cartas, dividido entre 12 entre 52, que es la probabilidad de que sean negras. Entonces, perdón, la probabilidad de que sean figuras. Entonces, cuando yo resuelvo este cociente, me doy cuenta que, como en el caso de del ejemplo de las niñas, me va a quedar 6/52 multiplicados por 52 doceavos, porque este cociente lo puedo resolver con su recíproco. Entonces, eso me da como resultado 6 doceavos, es decir, un medio. Bien, algunas veces una probabilidad condicional no es diferente a la probabilidad no condicionada correspondiente. En tal caso, las dos se conocen como independientes. Por lo tanto, cuando yo tengo eventos independientes, yo puedo decir que la probabilidad de que se dé B dado A es igual a la probabilidad de B, o bien que la probabilidad de A para que se dé A ya que se dio B es igual a la probabilidad de A. Entonces, lo primero que tendría que revisar es que revise si esos eventos son dependientes o son independientes. Necesitamos forzosamente que recurrir a nuestros antecedentes tanto de conjuntos como de probabilidad clásica, nuestros conceptos ya revisados. Entonces, pues dejo este video para ver si les apoya en probabilidad clásica y de ser necesario, pues nos conectamos o ustedes me avisan, me dejan los comentarios en clase, por favor, de alguna duda posible antes de conectarnos, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos.